Imagina esto. Es un día normal, en una pequeña comunidad tranquila de Alabama. Una mujer que no llega a su trabajo. Sus compañeros empiezan a preocuparse. Llaman a su casero y cuando él entra a la casa, la escena que encuentra es tan brutal que parecía sacada de una serie de televisión, pero no de ficción, sino de la peor de las realidades. Esa mujer era Tracy Brown, y lo que ocurrió con ella destapó la historia de una pareja con fantasías enfermizas, dispuestas a convertirlas en realidad sin importar el costo. Hoy te contaré la aterradora historia de James Osgood y su novia, Tonya Vandyke. Era el 13 de octubre del 2010. Tracy Brown no se presentó a su trabajo. Sus compañeros, que la conocían como alguien responsable, que no faltaba a su trabajo sin notificarlo. Así que enseguida sospecharon que algo andaba mal. Cuando intentaron contactarla y ella no contestó llamadas ni mensajes, pidieron ayuda a su casero, que luego de tocar la puerta y no recibir ninguna respuesta de Tracy, decidió entrar a la casa y descubrió la escena del crimen. Tracy estaba sin ropa, tendida en el suelo junto a su cama, con múltiples puñaladas en la espalda y una herida en el cuello tan profunda que no quedaban dudas. Alguien la había asesinado con violencia extrema. La policía llegó rápidamente. El detective James Lockhart del departamento del sheriff del condado de Chilton, Alabama, tomó el caso y pronto descubrió que Tracy había pasado el día anterior con dos personas, James Osgood y su novia, Tonya Vandyke. Osgood no negó haber estado con Tracy. De hecho, relató lo que habían hecho ese día: cobrar su cheque, pagar algunas deudas, mirar un auto que ella quería comprar. Todo parecía un día común, hasta que los investigadores comenzaron a hacerle preguntas más personales. James negó tener algún tipo de relación íntima con Tracy, pero tras la insistencia del detective, terminó confesando que él, Tracy y Tonya habían tenido un encuentro sexual ese mismo día. Así que, según él, había decidido ocultarlo porque Tracy y Tonya eran primas y eso hacía que Tonya se sintiera avergonzada. Mientras Osgood hablaba, el detective Lockhart notó algo extraño: un corte en uno de sus dedos. No era una herida cualquiera. Era el tipo de corte que suelen tener quienes apuñalan a alguien y su mano se resbala por el mango del cuchillo cubierto de sangre. Lockhart ya había visto heridas así en otros casos. Aún así, Osgood seguía negando ser responsable del asesinato, pero la policía ya empezaba a juntar piezas. En noviembre del 2010, Osgood ya estaba en la cárcel cuando ocurrió un giro clave. La policía obtuvo un testimonio de una mujer presa junto a Tonya Vandyke. En esa declaración, Tonya supuestamente había admitido que ella y Osgood eran los culpables del asesinato de Tracy y había dado detalles escalofriantes de lo ocurrido, detalles que solo una persona que estuvo allí sabría. El detective fue a la cárcel y, como una estrategia, leyó parte de ese testimonio frente a Osgood, pero fingiendo que lo había escrito Tonya. Al escuchar esas palabras, Osgood bajó la cabeza, se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «Será mejor que consigan papel y lápiz». Fue entonces cuando decidió confesarlo todo. Osgood explicó que llevaba mucho tiempo fantaseando con secuestrar y torturar a alguien. Dijo que incluso se había inspirado en un episodio de la serie de CSI. Entre dos hermanos secuestraban a una víctima para torturarla, y que esas fantasías habían estado en su cabeza desde siempre. Cuando habló con Tonya, descubrió que ella también compartía pensamientos así. Empezaron entonces a compartir fantasías.
hablar más abiertamente de ellas. Pero no lo dejaron ahí. Empezaron a planearlo. Al principio, pensaban elegir a alguien al azar, quizás un mal hombre, como ellos le llamaban. Incluso fantaseaban con raptar a una persona en un estacionamiento del Walmart. Pero al final, la víctima fue alguien que conocía, alguien cercana, Tracy Brown. Según Osgood, todo comenzó con una señal preacordada, una bofetada que Tonja le dio a Tracy. En ese instante, Osgood la sujetó por detrás con una llave de estrangulamiento, hasta dejarla casi inconsciente. Desde ese momento, Tracy fue sometida a humillaciones, amenazas con un arma y abusos mientras ella intentaba aferrarse a la vida. En 2 ocasiones pidió ir al baño e incluso allí, Osgood la obligó a continuar con sus actos sexuales. Cuando trató de escapar por la puerta trasera, él la atrapó del cabello y la arrastró de regreso. Finalmente, Osgood y Tonja se miraron y decidieron terminarlo. Osgood sacó un cuchillo escondido en su calcetín y trató de cortarle la yugular. Al ver que ella no moría lo suficientemente rápido, la apuñaló varias veces en la espalda y siguió cortando su cuello. Entre las últimas palabras que escuchó Tracy estuvieron las de su propio agresor diciéndole que dejara de luchar y que simplemente se dejara ir. Una vez muerta, Osgood se duchó en la casa de Tracy. Luego él y Tonja se marcharon y tuvieron relaciones sexuales como si nada hubiera pasado, celebrando lo que acababan de hacer. Este nivel de frialdad y perversión fue lo que terminó de sellar el destino de ambos. El jurado no tardó en tomar una decisión. James Osgood fue declarado culpable de asesinato capital y sentenciado a muerte. En cuanto a Tonja, ella aceptó un acuerdo con la fiscalía, se declaró culpable y recibió cadena perpetua, evitando así la pena de muerte. El caso de Tracy es la prueba de que el verdadero terror no siempre vive en la ficción ni en la televisión. A veces está más cerca de lo que imaginamos. En una pareja aparentemente normal, en la rutina diaria, en personas capaces de ocultar los pensamientos más oscuros hasta que un día deciden hacerlos realidad. Tracy Brown fue víctima de una conspiración entre 2 personas que, unidas por sus fantasías, dejaron salir al monstruo que ambos llevaban adentro. Y aunque la justicia dictó sentencia, nada podrá borrar el horror de esa noche de octubre en Alabama, y nada podrá devolvernos a Tracy.